Buenas tardes, bienvenidos al webinar de integración de datos. Mi nombre es Maricel Monge y actualmente desarrollo el rol de consultora en la práctica de gestión de datos. Para iniciar, vamos a responder primero a esta pregunta, que es bastante importante para saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es la integración de datos? Todos los días generamos datos desde nuestro teléfono móvil, computadora, tableta, desde cualquier tipo de sistemas, redes sociales, por ejemplo. Según la Corporación Internacional de Datos, entre el año 2012 y 2020, el universo digital ha crecido 2 veces su tamaño cada 2 años. Según IBM, el 90% de los datos existentes fueron creados en los 2 últimos años, por lo que ya sabemos que al día de hoy lo que actualmente llamamos tecnologías disruptivas como por ejemplo Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial o minería de datos han tenido también un crecimiento a nivel de investigación y uso. Es más, según la Corporación Internacional de Datos, se aproxima que para este año cerca de 187 billones de dólares fueron invertidos en compañías solamente para hacer la parte de analítica de datos. Entonces, ¿por qué mencionamos esta parte de analítica en lo que es el proceso de integración? Es porque la parte de integración de los datos es el proceso inicial para dar pauta a los demás procesos o sistemas para hacer la parte de analítica de datos. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Vamos a iniciar con una capa, por decirlo así, de ingesta o de apertura a los datos. Acá es donde se obtienen desde diferentes fuentes o estructuras los datos en sí que queremos consumir. Seguimos en lo que es la limpieza de los datos. Esta parte es bastante importante porque necesitamos validar que existe una calidad de lo que estamos obteniendo. Entonces se realiza un proceso de eliminación de errores, de eliminación o estandarización de formatos. En el paso siguiente ya es el mapeo y la transformación de estos datos por medio de reglas y estructuras. El fin es estandarizarlos como un conjunto para tener un objeto final completo. Y finalmente tenemos el resultado, que son los datos explorables. Entonces ya en esta parte es donde el negocio obtiene todo el valor de los datos unidos de la gran cantidad de fuentes que pudimos haber consumido. A partir de este es donde se dan ya los procesos de analítica o procesos para demás casos de estudios que necesite un negocio. Okay, el proceso de lo que es la integración de datos viene a ser una relación como el famoso juego del Tetris, donde las piezas es lo que representa los datos que vamos a integrar. La parte de transformación es el moldeaje o el manejo que se le dan a todos estos datos para lograr tener un resultado final, que el resultado final es el destino integrado o los datos integrados, que como ya lo dijimos anteriormente son los datos útiles para el negocio. Al final de todo este juego de datos, lo que obtenemos es lo que ya se conoce como procesos de ETL. El ETL lo que significa es Extract, Transform and Load, que es en sí un proceso que ya ha sido validado y que sigue las reglas de tomamos las fuentes de datos y extraemos los datos, tomamos los datos extraídos y pasa por un conjunto de reglas y estandarizaciones para finalmente hacer la carga en el destino que decidamos. Posteriormente está lo que son los niveles del modelado de datos. El modelado de datos es bastante importante porque es una organización por capas donde se ven involucrados el negocio, la parte técnica, la parte de integración,
todas, digamos que las etapas para al final tener datos útiles para los casos de negocio que se quieran o que se necesiten. Entonces, iniciando, por ejemplo, desde la compañía, que es el área organizacional más alta, que es donde se hace la toma de decisiones, bajando a la parte conceptual, que es donde se hace una definición de reglas y conceptos. Estas capas intermedias también actúan como puentes. Entonces, entre la compañía y la capa lógica es donde está todo la parte de integración de datos. Entonces, donde definimos las estructuras, donde se define la implementación, donde se define mucho de la estructura técnica que se vaya a utilizar. Entonces, en la parte conceptual es la definición desde el negocio, donde se traduce lo que necesita ser bajado a la capa lógica. Y finalmente, pues la capa física es la parte de implementación técnica de estructuras, donde lo que tenemos es la parte física donde vamos a almacenar datos. A nivel de integración de datos, se pueden hablar de muchos casos de éxito, sin embargo, hay casos bastante comunes de errores que se dan y son errores que no se toman, digamos que se presentan al no tomar en cuenta ciertos factores como por ejemplo estos que vemos acá. Uno de ellos es el rendimiento, la parte del rendimiento de los datos. eh, es suponer que los datos no tienen latencia, o sea, es decir, si yo tengo cualquier cantidad de fuentes, necesitamos saber que para consumir esos datos se va a necesitar un tiempo para extraerlos. La data masiva, ahora gracias a sistemas, por ejemplo, como Big Data, pues tenemos una latencia bastante bajo, pero estas arquitecturas tienen que ser pensadas antes de iniciar con el proceso de integración. O sea, estos factores hay que tomarlos en cuenta antes de. El segundo paso, y que es bastante importante, es la gobernabilidad de los datos. La gobernabilidad es un proceso donde se debe asegurar el control de la información y saber que estos cambian con el tiempo. Todos los sistemas, toda la gobernanza de datos debe darse con el objetivo de tener escalabilidad y trazabilidad en el tiempo. Es decir, si en un par de años nosotros tenemos que asegurarnos que un sistema que se ha implementado hoy pueda ser utilizado en un par de años tomando en cuenta la velocidad a la que crece la información y el tipo de cambio de esta información. El siguiente es comprender los datos. Entonces, uno de los errores más comunes previo a iniciar una implementación es no saber con qué datos son los que estoy tratando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo tres fuentes de datos y estos datos no tienen nada en común, pero y simplemente quiero integrarlos, tenerlos unidos, pero no tenemos un porqué, un caso de estudio o algo realmente para darle aplicación a ese conjunto unido, no tiene sentido realizar, digamos que una integración. Entonces, por eso que es necesario entender qué vamos a integrar, qué datos tenemos y cómo se puede lograr. Y como último punto, es uno muy importante también que es la seguridad de los datos. Todos los días nos preocupa a dónde va nuestra información, qué hacen con nuestra información, qué uso se les da. Entonces, si yo le tengo un contrato, por ejemplo, para dejar que utilicen mis datos en X negocio, de verdad realmente ese negocio les va a dar la calidad adecuada, el tratamiento adecuado. Entonces, los negocios deben asegurarse que esta parte de seguridad sea funcional, sea sistemática, sea automática y que de verdad puedan lograr una protección real de los datos al cliente. Finalmente, están los beneficios que nos otorga la implementación de datos. Entonces, uno es que reduce la carga sobre los analistas de negocio. Esto se da porque si estamos eliminando
eh, por ejemplo, nichos donde tenemos información separada, un analista de negocios puede tener todo en un mismo destino o en un mismo archivo y simplemente pues continuar con su análisis más complejo, no tener que pasar por la etapa de hacer una recolección de datos, verificar que esos datos tengan algún sentido entre sí, sino simplemente ya utilizarlos porque ya están integrados. Que el siguiente es tener los datos para mejorar la toma de decisiones. Entonces, como ya se mencionó, tener acceso a los datos claves incorporados, ya aplicaciones o servicios que interactúen en la toma de decisiones es realmente importante porque esto ayuda a clientes y colaboradores a darle más aplicabilidad a los datos y a los sistemas que se tienen. Entonces, lo que aumenta es una mayor inteligencia o proporciona una mayor inteligencia en la parte de hacer una decisión más automatizada, basándose en los datos que se tienen. Muchas gracias por su atención. Como ya hemos visto, el tema de integración de datos es muy amplio y en este webinar tan solo abarcamos una pequeña parte muy general y de conceptualización del tema, por lo que los invito a que nos sigan en los próximos webinars que se estarán realizando para conocer más acerca de este tema y temas relacionados a lo que es el manejo de datos. Gracias.